Bienvenido a Queer Chat. Hola, hola, bienvenido a Queer Chat. Bienvenido a un episodio más de Queer Chat. Bienvenido a un martes más de Queer Chat. Yo sé que para muchos de los que nos están viendo el día de hoy, pues es un video nuevo porque dicen, ¿dónde está Saúl? ¿Dónde está Ezra? ¿Dónde están los invitados? ¿Dónde están los especialistas? ¿Y qué creen? Que en esta ocasión yo quisiera poder introducir este episodio como un episodio especial del Pride 2026. Así es, porque como ustedes saben, en este podcast estamos hablando de salud mental, estamos hablando de las vivencias de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT o personas que se identifican como comunidad o personas que ni siquiera piensan que es una comunidad o que no creen que sea una comunidad porque todo pensamiento es válido. Sin embargo, pues somos un grupo de personas que queremos aprender más, que queremos saber más, que nos gusta el chismecito, pero que también nos gusta el crecimiento personal. Y si es la primera vez que nos visitas en este podcast, te doy la bienvenida. Yo sé que, bueno, probablemente nos conociste a través de Salomé, por allá en las calles de Toronto, o tal vez te apareció un reel y decidiste pues ya darnos la oportunidad de poder entrar a tu casita, de poder entrar a tu teléfono o a tu televisión. Y pues te agradezco muchísimo, siéntete como en casa. Yo te invito para que también pues podamos crear esta comunidad de pues poder también comentar, compartir lo que pensamos, lo que sabemos y pues también para poder seguir aprendiendo nosotros de ti y que tú también aprendas de nosotros y que nosotros aprendamos de todos, ¿no? Entonces este espacio precisamente es construido para que podamos sentir tangiblemente, por lo menos en el celular, acerca, o bueno, el significado que le damos a la palabra comunidad. Entonces, bueno, esta es una introducción breve acerca del podcast porque posiblemente tú eres la primera vez que nos visitas y te agradezco muchísimo que lo hayas hecho. Te agradezco que también le des like a todo lo que publiquemos y que también pues te suscribas a nuestra página en YouTube. En Spotify nos puedes dejar ahí 5 estrellas, nos puedes dejar un comentario, nos puedes dejar una pregunta, porque de esta forma también nos ayudas a que nosotros podamos seguir creando este contenido que es de calidad, contenido educativo, contenido que nos sirve, práctica. O sea, es un contenido práctico que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Entonces, cuidemos nuestros corazones, cuidemos nuestra mente, conectemos nuestra mente con nuestro corazón, porque pues esa es la finalidad de este podcast. También quisiera recalcar que el Pride en Toronto 2026 pues ha sido muy importante, ¿no? O sea, porque por la ubicación geográfica. Porque si nos vamos en la historia, que no vamos a revisar en este video, pero si nos vamos a la historia, pues todas las marchas, las principales marchas o las primeras marchas para los derechos LGBT, para protegerlos y exigir un respeto hacia los derechos de las personas LGBT, pues surgieron en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Entonces ya de ahí, pues Toronto, como está súper cerca de Nueva York, pues ha sido muy influenciado por la cultura de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí lo que se ha propuesto ahora por parte de la ciudad, por parte del gobierno de la ciudad, o bueno, no es gobierno, la verdad no sé cómo funciona, porque no tengo como la palabra correcta para la traducción, pero pues las personas que se encargan de administrar la ciudad, precisamente en el área del Gay Village, que bueno, ya estarán viendo ustedes las imágenes en este momento, pues decidieron ahora poner en marcha, debido a la demanda popular, la demanda de los ciudadanos, poner en marcha una iniciativa que es súper bonita, que es rescatar el Gay Village y traerlo a sus raíces, pues a las raíces del Gay Village, ¿no? Y ese proyecto pues ha sido propuesto para que se funcione durante el verano, a partir del Pride o del Village Fest, el Pride, que es en junio, y a extenderlo hasta julio y agosto. Entonces aquí pues ya se cerraron las calles, la calle principal que es Church, que bueno, traducido sería iglesia, y cerraron gran parte de la calle de Church. Entonces aquí pues todo lo que es las festividades del Pride
se llevaron a cabo, hubieron tiendas, hubieron personas con negocios locales, personas locales que tenían negocios y que pues pudieron también ofrecer sus productos, hubieron también muchos escenarios en diferentes partes de la calle, en donde pues tú podías disfrutar los diferentes tipos de música, podías disfrutar también música de DJ, música de personas que pues hacen performance, que son artistas locales, y obviamente que pues también no solamente en el Gay Village, pero durante el fin de semana del Pride, que fue viernes, sábado y domingo, pues también hubo otros escenarios en el que, por ejemplo, ya trajeron a drags internacionales, drag queens internacionales, como el Drag Ball, que pues también no solo internacionales, pero también le dieron mucha importancia y mucha visibilidad a las drag queens que son también locales. Y eso pues es algo muy importante, ¿no? Yo creo que rescatar eso de la ciudad de Toronto pues es súper importante porque pues también lo podemos aplicar en la ciudad de donde nosotros estemos, ¿no? Consumir el arte LGBT, eso es súper importante porque pues al final eso también es darle visibilidad y darle un apoyo a nuestra comunidad. Entonces recuerden que eso también es súper importante, poder llevarlo a cabo, poder apoyar, poderle dar pues, un dinerito, lo que tú puedas a tu artista favorito, porque de esa manera pues también los impulsas, ¿no? Para seguir adelante. Entonces aquí, en lo que es el Pride de Toronto, pues hubo muchísimas actividades, o sea, hubo un programa así súper completo. Esto no, o sea, aclaro que esto no es como un advertising para Pride Toronto, es simplemente una recapitulación de todo lo que sucedió y aquí pues ninguna marca de la que tú puedes ver en los videos, ninguna está patrocinando este video, entonces aquí todo es súper independiente y lo mejor de todo es que pues pudimos también estar en el parade, o sea, por lo menos grabar un poco de lo que fue el parade y como puedes ver, ahí también pues ya ahí hubo pues muchas actividades, hubo pues muchísimas marcas, muchas empresas, pues sí, mucha visibilidad, ¿no? O sea, porque pues ya saben que las marcas siempre como que les gusta estar en los parades, en los desfiles de LGBT, porque pues al final es visibilidad, ¿no? Y eso pues también se ve en Toronto. También invitan a artistas tanto locales como internacionales para poder pues promocionar sus marcas y tener una mayor visibilidad, ¿no? Esto es pues algo que se vio en Toronto y todo esto que se ha vivido en la ciudad de Toronto en el Pride 2026 pues ha sido pues muy también reconfortante, ¿no? Porque pues hay muchas actividades, hay muchas opciones que poder disfrutar y ahora pues también quiero que vayamos allá abajo con la gente y bueno, vamos a enviar a nuestra corresponsal Salomé. Salomé, estamos en tus manos, así que por favor llévanos allá con la gente. Josué, muchas gracias por mandarme como corresponsal. Les mando un saludo a Ezra y Saúl. Los extraño mucho, chicos. Espero verlos ya pronto. Oigan, pues estamos aquí en el Pride de Toronto 2026. Como ustedes pueden ver, estamos aquí. Se puede apreciar allá toda la jochería. Todo pasando, todo el arcoíris pasando por allá abajo. Y esa es la calle de Church. Lo que ustedes pueden ver ahí, bueno, ahí les vamos a mostrar obviamente videos, unos videos cortos. Todo lo que ustedes están viendo allá, chicos, eso es el Pride de Toronto 2026. En el Pride de Toronto 2026 cierran la calle, cierran todo Church Street. Y bueno, pues ¿qué creen? Que voy a ir a las calles para poder entrevistar a la gente y ver qué opinan acerca del Pride, qué opinan acerca de los vestuarios, qué opinan acerca de todo, qué opinan acerca de la salud mental también, porque aparentemente nos hace mucha falta, ¿verdad? Entonces, chicos, pues acompáñenme a ver esa historia y bueno, les mando saludos aquí desde las inmediaciones, de hecho estamos en la terraza de Queer Chat Podcast, de las inmediaciones de Queer Chat Podcast, Queer Chat Podcast Studios. Así que por favor acompáñenme porque vamos a saltar desde allá. Obviamente no vamos a saltar desde aquí, pero los veo allá abajo. Bye. ¿Lista? Bueno, pues vamos a entrevistar algo. Amigo, ¿cómo estás? Hola. ¿Te puedo entrevistar para Queer Chat Podcast? Claro, ¿por qué no? Ay, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Chris. Chris, ¿qué significa el Pride? El Pride, para mí el Pride es ese momento que todos deberíamos dar un poquito de conciencia a toda la trayectoria que hemos tenido como comunidad. Hoy en día yo creo que es muy importante poder querer algo que tenga resonancia para el futuro, porque sí estamos en una lucha continua, pero yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta qué es lo que queremos dejar para esos que
vienen después de nosotros y que sea una imagen de inspiración, una imagen que realmente sirve para valorar lo que somos como comunidad. ¿Tú consideras que la salud mental es importante para nuestra comunidad LGBT? Claro que sí. La pregunta es bastante obvia. Yo creo que podríamos ser más felices y por felicidad quiero decir tener una vida más plena si pudiéramos invertir un poquito más en la salud mental. Sí. Porque es pues, básicamente la raíz de todo. Ok, gracias, Chris. Con mucho gusto. Me encanta tu outfit. Hacemos un close-up al outfit. ¡Yeah! ¿Qué significa el Pride para ti, Oscar? Para mí Pride significa celebración, traer a toda la comunidad, inclusividad, amor, respeto. Eso es lo que significa. Perfecto. ¿Y consideras que hay alguna importancia para la salud mental? Nosotros siendo hochis o de la comunidad. Claro, claro que es importante porque todos en un momento de nuestra vida tenemos esos golpes mentales, sobre todo por nuestra situación, la forma en la que crecimos un poco diferente a la de los demás. Entonces siento que es sumamente importante que no nada más nos cuidemos físicamente, sino También mentalmente y Sí. espiritualmente. Sí. Yeah. Ay, qué bonito, qué bonitas palabras, Oscar. Bueno, pues agradezco muchísimo. Disfruta mucho el Pride. Gracias. Y Happy Pride. Bueno, pues acá tenemos a Colombia in the house. ¿De dónde eres? No, pues ya sabemos, es obvio. ¿Cómo te llamas, amiga? Fernanda. Fernanda. ¿Ella es su pareja? Sí, es mi pareja. Sí. ¿Cómo te llamas? What's your name? Ramona. Ramona. Nice to meet you guys. They are my friends actually. But anyway. So, guys, tengo una pregunta. ¿Qué significa para ti el Pride? Es el momento de reunir, es como un tipo de reunión de colectividad en el que todos estamos de acuerdo de celebrar la comunidad como tal. No, o sea, deberíamos ser proud de Ay, lo que nos somos van a- y nos de van a nuestro atropellar. gente. Va, un poquito. Pero no tendríamos que celebrarlo solamente un día, tendría que celebrarse todo el tiempo. Todo el tiempo. Pride es prácticamente mostrarle al mundo que aquí estamos, que aquí seguimos y agradeciendo a los que labraron el camino. Gracias. ¿Y qué importancia tiene para ti la salud mental? Demasiado. Es muy importante. Yo diría que desde que estamos pequeños deberíamos tener una guía de, así como vamos al doctor físicamente, tendríamos que tener un doctor para nuestra salud mental, porque muchos problemas que se están viendo en esta actualidad vienen de ahí. Entonces es muy importante seguir trabajando en la salud mental, seguir inculcándole a los niños que es normal y que es mejor hablar de tus sentimientos y de lo que te está pasando que guardárselo y después explotar o hacer otras cosas que afectan demasiado. Muy bien. Muy atinada tu respuesta, Fernanda. Gracias. Ramona, would you like to answer the question? What Pride means to you? It's just bringing together people that want to show that who you are is okay. So it's like we show that our way to love and live is perfectly fine, and it's to try to get other people to understand what it means. Like, it's not just showing who we are, it's showing like what problems we face, and that those have to be eradicated, that it's just those prejudices just are wrong, and it's a lot about giving information as well, and it's to celebrate life in the end. That's what we all share, right? Amigo, ¿cómo te llamas? José. José, me encanta tu outfit. O sea, me encanta el rosa y así muy... Me lo han dicho 2 veces hoy. Me ¿Dos lo dijeron veces? 2 veces, sí. Y, oye, ¿tienes pareja? Ya no. Ya no. Hace una semana que terminamos. ¿Hace una semana? Por aquí. Uy, Pero no. ¿sentimientos encontrados? O sea, juntos pero no mezclados. ¿Cómo se dice? No revueltos. No revueltos. ¿Qué significa el Pride? El Pride es
show what you are, o sea, ser tú mismo, expresar lo que sientes, vestirte como quieres, ser tú. ¿Qué importancia tiene la salud mental? La salud mental, mira que yo estoy bien loca también, loquísima y medicada. Currently medicated. ¿Qué clase de medicación? Ya no, eso no se dice. Bueno, la salud mental yo creo que sí es muy fundamental, claro. ¿Qué importancia tiene? Es que no sé, es un dilema para mí. Porque para mí, o sea, el hecho de yo buscar ayuda y encontrarla me ayudó demasiado para yo poder vivir una vida normal, ¿sabes? Entonces es importante checarse, medicarse e ir con un psicólogo o psicóloga. ¿Qué significa para ti el Pride? Pride ha evolucionado en mi vida y creo que a esta edad me identifico más con ser yo mismo y creo que eso se trata Pride, el celebrar quién eres y el celebrar el resto de personalidades y tanto amor que puedes tener al mismo tiempo. ¿Cuál es la importancia de la salud mental para ti? Creo que más en nuestra comunidad sufrimos bastante de este tema porque creo que si no tienes a las amistades correctas, a la familia indicada o a la guía indicada, puedes batallar bastante para encontrar un buen equilibrio. Entonces, creo que nuestra generación ya le está dando más importancia a este tema. Sobre todo yo, si no tengo una terapia correcta, creo que no puedo sentirme correctamente guiado. Entonces, creo que lo principal es tener la guía correcta. Si sientes que necesitas ayuda, acércate primero, creo que con tus amigos y después, obviamente, con un profesional. Bueno, tenemos aquí una amiga. ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Aileen, mucho gusto. Aileen, qué bonito nombre. Aileen, me encantan tus aretes. Ay, gracias. Oye, Aileen, tenemos una pregunta para ti. ¿Qué significa para ti el Pride? ¿Qué significa para mí el Pride? Ay, me pone... pues... Piensa en un amigo que te... Sí, con una amistad, y de hecho conozco a alguien también que tiene un restaurante. Bueno, entonces, me gusta apoyar, me gusta que son muy como abiertos, o sea, les exploran, disfrutan, se divierten, y son muy open mind, muy así, entonces amo eso. De hecho, sí he querido desde cuando ir a uno de los shows que bailan y así se visten, pero no sé de algún lugar, entonces me encanta. Sí. Y sí, me encanta apoyar, no sé. Qué bonito. Pues de hecho, fíjate que en Nathan Phillips Square hasta las 11 de la noche hay drag shows. Todo es drag show. Todo es drag show. Voy a ir porque si quiero, apoyo el drag show, apoyo de todo. Sí. Ahora, me gustaría preguntarte algo más. ¿Qué importancia para ti tiene la salud mental? Mucha importancia, muchísima importancia. Creo que es súper importante la salud mental, hablar, comunicar, terapia. Yo hago terapia y yo estoy muy de acuerdo que debemos de hacer terapia, debemos de normalizar. Mucho más, quiero decir, soy latina y creo que en Latinoamérica siempre es como de, no, eso está mal, estás loco, pero es como de, pues soy así, ¿no? Y me deben de aceptar sea como sea, con terapia, con lo que sea, ¿no? Entonces, eso opino yo, que es muy importante la salud mental. Chicos, espero que hayan disfrutado mucho las entrevistas. Muchas gracias a la gente hermosa que se dejó entrevistar. Obviamente que hubo personas que no se dejaron entrevistar, pero pues ni modo, ¿verdad? No los vamos a exponer aquí. Pero gracias a los que sí se dejaron, gracias por su participación. Y bueno, pues les mando muchos saludos. Saludos a la Juanis, saludos a Saúl, saludos a Ezra, saludos a la Hanna, que posiblemente ya esté en el podcast también en la próxima temporada. Spoiler alert. Entonces, bueno, pues ya ahí los dejo. Y pues que disfruten el Pride, disfruten las festividades. Y regresamos al estudio ya contigo, Josué. Gracias por tenerme. Adiós. Salomé, te agradezco muchísimo por todo ese insight y por tener también esa respuesta de la gente. Y gracias a ti que participaste también en los videos. Gracias por aceptar también participar con nosotros en el podcast. Y bueno, pues esto ha sido parte de lo que se vivió en el Pride 2026 en Toronto. Y cuéntanos por favor en los comentarios para ti qué significa el Pride y también qué importancia crees tú que tiene la salud mental pues en nuestro día a día como personas LGBT. Así que te escuchamos, te agradezco muchísimo que nos hayas permitido
decidido pues también ser parte de tu vida, ser parte de estos minutos. Y bueno, te doy la bienvenida al podcast Queer Chat y espero que en el siguiente martes pues también te alistes y tenemos una cita porque el siguiente martes pues, vamos a tener una invitada especial, vamos a tener a Ezra nuevamente, entonces por favor estate atento porque pues ahí en social media, en redes sociales también vamos a estar publicando algunas cosas. Te agradezco mucho y espero que tengas un Happy Pride o Feliz Día del Orgullo. Adiós.